La leche en polvo es un producto obtenido por deshidratación de leche pasteurizada mediante la eliminación del agua. Su fabricación permite disminuir el volumen, facilitando su almacenamiento y transporte, aumentar la vida útil de la leche y, tras su reconstitución, obtener una leche con características similares a las de la leche natural. Se entiende por deshidratación o desecación el proceso por el que el agua presente en la leche es eliminada, de forma que el producto adquiere un estado sólido. La deshidratación o desecación de la leche se efectúa a través del calor producido artificialmente bajo condiciones controladas de temperatura, humedad, velocidad y dirección del aire en el sistema. La función del aire consiste en comunicar a la leche el calor necesario para la evaporación de su humedad y actuar a la vez como vehículo de transporte para alejar del producto el vapor de agua resultante. Con la deshidratación se inhibe el crecimiento microbiano y la actividad enzimática de la leche, debido al descenso del contenido en agua que se produce en la misma. Los métodos comerciales de secado se basan en suministrar calor al producto. El agua se evapora y se elimina como vapor, y el residuo que queda es la leche en polvo. Principalmente se utilizan dos métodos para el secado en la industria láctea: secado en cilindros rotativos, que es un secado por ebullición, y secado por atomización, que es un secado por arrastre. El secado en rodillos es un sistema de secado por ebullición. El flujo de calor se transmite por una superficie caliente en contacto con el producto. El aporte de calor latente de evaporación se realiza por conducciones a través de la superficie calentada por el vapor, entre 130 y 150 grados, y del producto depositado en ella. Cuando se utiliza este sistema no es necesario hacer una concentración por evaporación previa de la leche. El equipo consiste en dos cilindros muy próximos, orientados horizontalmente y calentados en su interior por vapor de agua. La leche se vierte entre los dos cilindros, que giran lentamente y en sentido contrario. De esta forma se crea una película sobre la superficie de los rodillos, que se deseca rápidamente y luego se despega con una cuchilla rascadora. El vapor de agua eliminado es aspirado por un extractor situado sobre los cilindros. La leche seca cae a un transportador donde se muela hasta formar escamas. Estas escamas son sometidas después a otra molienda hasta convertirlas en polvo, procediendo al mismo tiempo a la separación de partículas duras y quemadas en un tamiz. La leche obtenida por este sistema se suele emplear en pastelería, en bollería, fabricación de chocolate y también en alimentación animal. El secado por atomización es un secado por arrastre. Consiste en pulverizar el producto a secar en una corriente de aire caliente de forma que la deshidratación se produce con rapidez. El secado por atomización se realiza en dos etapas. En la primera, la leche pretratada se somete a un proceso de concentración por evaporación al vacío, y en la segunda se seca en una torre de secado. Durante la primera etapa se evapora el exceso de agua que está en forma libre sobre las partículas de los sólidos. En la última etapa también se evapora el agua contenida en poros y capilares de las partículas sólidas. La primera etapa es relativamente rápida, mientras que la última necesita más tiempo y energía. La concentración por evaporación se utiliza en la industria láctea para la concentración de productos como la leche entera, la leche desnatada y lactosuero. Es también un tratamiento preliminar al secado por atomización. Este proceso consiste en la ebullición y eliminación de agua de la leche, y para que se produzca hay que aplicar calor. Se suele realizar al vacío para evitar la disminución de la calidad del producto, como consecuencia de la aplicación de temperaturas elevadas. La concentración por evaporación se diferencia del secado en que el producto final es aún líquido. Un evaporador es un intercambiador de calor, que se utiliza para extraer la máxima cantidad de agua de la leche, obteniendo un líquido de viscosidad correcta, que puede ser bombeado para llevar a cabo la siguiente etapa, el secado por atomización. En el evaporador, la leche debe ser tratada adecuadamente para que el concentrado alcance las características funcionales requeridas. Cuando la evaporación no es apropiada, puede provocar problemas de viscosidad e inestabilidad en el producto, lo que puede llevar a un secado más complicado e incluso producir daños irreversibles. Los equipos también están concebidos para alcanzar el máximo rendimiento energético de las instalaciones, minimizar los tiempos de parada y optimizar los consumos de electricidad y vapor. El más utilizado en la industria láctea es el evaporador de película descendente, que es de tipo tubular y calentador vertical. Este equipo trabaja bajo condiciones de vacío, es decir,
a presiones menores a la atmosférica, logrando evaporar o extraer alrededor del 85% del agua de la leche, a temperaturas entre 50 y 70 grados. En este tipo de evaporadores, la leche se introduce por la parte superior de la superficie del intercambio dispuesta verticalmente, superficie de calentamiento tubular. La leche desciende por el interior de los tubos, donde mediante contacto indirecto con vapor se aumenta la temperatura hasta llegar al punto de ebullición, formando una película de iguales características en la totalidad de los mismos. Dentro de los tubos se produce una evaporación parcial y el producto que está concentrado permanece en contacto con el vapor que se genera. Ambos fluidos, tanto producto como su vapor, tienen igual sentido de flujo, por lo que la salida de ambos tiene lugar por la parte inferior de los tubos. Es en este punto donde tiene lugar la separación de estas dos fases. El concentrado, que contiene el 50% de materia seca y aún el 50% de agua, es tomado por bombas y el vapor se envía al condensador. Normalmente se recurre a la evaporación de efecto múltiple. Se trata de una serie de evaporadores conectados en cuyo interior la presión decrece progresivamente del primer efecto al último. El vapor producido en el primer efecto se utiliza como medio de calentamiento en el siguiente efecto, que trabaja a un vacío mayor. A mayor vacío, menor temperatura, a la vez que se concentra la leche. La leche así concentrada pasa a la fase de atomización. Este sistema es el más adecuado para eliminar en los procesos lácteos la última parte de agua. Esto es debido a que el secado por atomización puede convertir el concentrado obtenido previamente por evaporación en un polvo que mantiene las propiedades de la leche. El principio del secado por atomización es transformar el concentrado en muchas y diminutas gotitas, que son expuestas a una rápida corriente de aire caliente. La función principal de la atomización es crear la máxima superficie, es decir, cuanto más pequeñas son las gotitas, mayor es la superficie y más fácil se produce la evaporación y la obtención de una producción de partículas con forma, tamaño y densidades deseadas. Una planta de secado por atomización debe comprender los siguientes elementos y sistemas: una cámara de secado, un sistema de aire caliente y distribución del aire, un sistema de alimentación, un atomizador, un sistema de separación de polvo, un sistema de transporte neumático y enfriamiento del polvo, equipo de envasado, equipo para el control y supervisión de la planta. La leche concentrada se bombea desde el tanque de alimentación a la cámara de secado por medio de una bomba de alta presión y continúa después a la cámara de secado, donde entra en contacto con el aire caliente. El aire entra mediante un ventilador, a través de un filtro y de un calentador, donde su temperatura se eleva hasta 150-250 grados. El aire caliente fluye a través de un distribuidor hacia la cámara del secado. En esta cámara, la leche atomizada se mezcla con el aire caliente y el agua presente en la leche se evapora. La evaporación del agua libre se produce de forma instantánea. El agua en los capilares y fondo deben difundirse primero hacia la superficie de las partículas, antes de ser evaporada. Esto se produce cuando el polvo se sedimenta lentamente en la torre de atomización. La leche solo se calentará hasta 70-80 grados, porque el calor del aire se consume de forma continua por la evaporación del agua. Las pérdidas de agua de las gotitas producen una considerable reducción de peso, volumen y diámetro. Durante el proceso de secado, la leche en polvo se sedimenta en la cámara de secado y se descarga por el fondo de la misma. El transporte hasta la sección de envasado se hace con transporte neumático y sistema de enfriamiento, donde el aire de enfriamiento entra en el sistema de transporte impulsado por un ventilador. Después del enfriamiento, la mezcla de aire de enfriamiento y polvo fluye hasta la unidad de descarga, donde el polvo se separa del aire de enfriamiento antes de proceder al envasado. Algunas partículas pequeñas y ligeras pueden permanecer mezcladas con el aire de secado que sale de la cámara. Estas partículas de polvo se separan utilizando uno o varios ciclones. Después de la separación, estas partículas se reincorporan a la corriente principal de leche en polvo, que va hacia la etapa de envasado. El aire limpio de secado se extrae de la planta por medio de un ventilador. El secado en dos etapas combina la atomización como primera etapa y el secado en lecho fluidizado como segunda. La función del secado en lecho fluidizado es eliminar el exceso de humedad y enfriar el polvo obtenido,
y tiene como objetivos reducir los costes del secado, obtener un producto de mejor calidad y mejorar el funcionamiento de las unidades. El secado en lecho fluidizado se lleva a cabo gracias a la transferencia de calor y masa que se realiza dentro del equipo. El secado en lecho fluidizado se lleva a cabo gracias a la transferencia de calor y masa que se realiza dentro del equipo, posibilitadas por el contacto íntimo que tiene el producto con los gases del secado dentro del lecho fluidizado. El lecho fluidizado está conectado al fondo de la cámara de secado y consiste en un túnel con fondo perforado. La carcasa va montada sobre muelles y vibra por medio de un motor. Cuando se distribuye una capa de producto en polvo sobre el fondo perforado, las vibraciones harán que el polvo se desplace a una velocidad uniforme a lo largo del túnel. El polvo procedente de la cámara de secado entra en la primera sección, donde se humidifica con vapor. Las vibraciones transportan al polvo a través de las secciones de secado, donde el aire a temperaturas que disminuyen gradualmente pasa a través del lecho en polvo. En la primera etapa de secado se forman aglomerados por la unión de unas partículas a otras. El agua presente en esos aglomerados se evapora durante su paso a través de las secciones de secado. El producto que sale del lecho fluidizado habrá alcanzado el contenido de humedad requerido. A la salida del equipo de fluidización se encuentra un tamiz que separa las partículas más grandes, que se recircularán a la entrada del equipo. Las partículas que pasan al tamiz son transportadas por aire frío hasta una batería de ciclones, donde son separadas del aire y envasadas posteriormente. El aire de secado procedente de la cámara de lecho fluidizado, junto con el aire de la torre de atomización, pasan por un ciclón para la recuperación de las partículas que pudiesen contener. Aplicaciones. Entre las aplicaciones de la leche en polvo se encuentran las siguientes: recombinación de leche, mezcla con la masa en la industria panadera con el objetivo de aumentar el volumen del pan y mejorar su capacidad de absorción del agua, mezcla con la masa utilizada en pastelería, para sustitución de los huevos en la elaboración de pasteles, producción de chocolate con leche, producción de salchichas y diferentes tipos de comida elaborada, producción de alimentos infantiles, producción de helados, fabricación de piensos animales.